Hola, vamos a pasar ahora a la lectura y edición de ficheros PDF. Los ficheros PDF realmente tienen una estructura que es más compleja que los ficheros Word y de hecho son menos editables, pero aún así podemos automatizar ciertos procesos en los que interviene este formato en cuestión. Vamos a utilizar para ello la librería PyPDF 2, que de hecho si no la tenemos instalada, pues lo haremos en CMD como pip install PyPDF 2. Bien, vamos a tener como entrada este fichero PDF que es igual que el que hemos visto en Word, pero pasado a formato PDF. Y con este fichero PDF pues vamos a tener por una parte la lectura de esos ficheros con el método open y la ruta en cuestión, y después crearemos un objeto PDF Reader que es un objeto lector de ese fichero PDF que hemos abierto previamente. Después, una vez que tenemos el objeto PDF Reader, podemos utilizar con la página concreta del PDF el método extract_text para obtener el texto que obtenemos del fichero PDF. E incluso veremos cómo podemos iterar sobre todas las páginas que tenemos en nuestro fichero PDF para leerlas y concatenarlas. Esto sería el módulo de lectura, pero también podemos editar combinando diferentes ficheros. No podemos editar y modificar un fichero PDF existente por la complejidad de su estructura, pero sí podemos hacer una serie de automatizaciones, como por ejemplo tener varios PDFs y combinarlos en uno solo para poder tener un PDF definitivo. Pues si tenemos ese segundo PDF, podríamos combinarlo de tal manera que añadimos o creamos dos objetos lectores de PDF independiente, después creamos un objeto escritor con PDF FileWriter y después vamos recorriendo página a página cada uno de esos ficheros PDF para que con el escritor writer podamos añadir la página al resultado. El resultado será un fichero de salida que lo escribiremos con el método open, pero especificando el argumento wb, que básicamente es una escritura binaria. Vamos a verlo dentro de Jupyter. Como hemos hablado, tenemos un fichero PDF, que en este caso tiene 4 páginas, y vamos a tratar de leer todo su contenido. En Jupyter, lo primero que haríamos sería importar la librería PyPDF 2. Y para leerlo, pues lo que haremos es utilizar el método open, especificando toda la ruta de nuestro fichero PDF en modo RB, es decir, lectura binaria. Con eso creamos un objeto PDF y a partir de este objeto PDF con el método PDF FileReader de esta librería que acabamos de importar, conseguimos un objeto lector de este fichero PDF. Bien, lo primero que tenemos que aprender es que podemos coger una página concreta de nuestro PDF con el método getPage. Por ejemplo, si cogemos getPage y el índice 0 sería la primera de las páginas de nuestro fichero PDF. Si lo aplicamos el método extract_text, pues lo que hacemos es leer esa primera página que tenemos en nuestro fichero PDF. Pero podemos ir iterando y coger todas las páginas de nuestro PDF. Para ello podemos aplicar un método for, de tal manera que sobre el objeto PDF Reader y su atributo NumPages nos va a devolver cuántas páginas tiene nuestro fichero PDF y lo guardamos en una variable count. Iniciamos la variable miTexto como vacío, es una string que vamos a ir completando página a página en cada una de las lecturas. Por tanto, ahora con un bucle for vamos a ir recorriendo cada una de esas páginas de nuestro fichero de tal manera que con el lector y el método getPage cogemos esas páginas, lo guardamos en la variable page. Ahora cogemos otra nueva variable texto de página para que con esa page que hemos creado previamente extraigamos el contenido y lo imprimimos y además lo guardamos dentro de la variable que hemos creado vacía anteriormente de mi texto. De esta manera siempre vamos a ir concatenando en la variable mi texto lo que teníamos previamente, es decir, las páginas anteriores más las nuevas que vamos leyendo. Bien, pues esta es la manera de obtener este resultado. Y vemos que aquí lo que nos hace es concatenar e imprimir por pantalla toda la lectura de nuestro fichero PDF página a página. Esta es la manera de leer el contenido de PDF. Pero, ¿qué más podemos hacer? Pues hemos hablado que podemos combinar información. Vamos a ponernos en la situación que tenemos este fichero PDF original que hemos comentado, pero además tenemos otro fichero PDF con información adicional. Y lo que queremos es combinar estos dos PDFs en uno solo. ¿Cómo lo haríamos? Pues para ello, dentro de Jupyter, creamos dos objetos de PDF y lectores independientes, igual que hemos visto antes. Vemos que tenemos primero la ruta de uno de los ficheros con su nombre y la ruta del otro de los ficheros. Bien, pues
Una vez que tenemos esos dos objetos lectores PDF1 Reader y PDF2 Reader, vamos a ejecutarlo y ahora ya podemos crear un objeto escritor basándonos en, obviamente, todo lo que hemos leído previamente. Vamos a crear ese objeto Writer, que es el escritor como tal, y para ello utilizamos el método PDF File Writer de la librería PyPDF2. Ahora lo que vamos es a ir recorriendo página a página cada uno de los PDFs y lo vamos a añadir con el escritor. Es decir, para el primero de los PDFs, pues vamos a ir con un bucle for recorriendo cada página dentro del rango de páginas totales que hay en ese PDF con el atributo NumPages. Y ahora vamos a guardar en la variable página cada una de esas páginas que hemos leído y con Writer vamos a añadir esa página con el método addPage. Esto lo vamos a hacer para todas las páginas del PDF1 y ahora igualmente para el PDF2 pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Sobre ese Writer previo que ya por ejemplo tenía las 4 páginas leídas del PDF1, vamos a leer todas las páginas del PDF2. Por tanto, el objeto Writer finalmente va a tener 4 páginas de este primer PDF más una página adicional de este PDF2. Ahora ya simplemente nos queda que establezcamos el fichero de salida con el método open, ponemos la ruta del fichero de salida y una cuestión muy importante, y es que la manera en la que vamos a utilizar este método open va a ser con WB, que lo que significa es escritura binaria. Antes era RB lo que utilizábamos. Especificando esta ruta de fichero de salida y el argumento W, pues ahora ya sobre ese fichero de salida utilizaremos nuestro Writer y el método Write especificando como argumento ese fichero de salida, esa ruta en cuestión, y vamos a cerrar todo lo que hemos abierto, tanto el fichero de salida como los objetos de lectura. Si ahora nos vamos a la ruta que hemos especificado que nos combine estos dos ficheros, pues veremos que tenemos este nuevo documento fichero combinado que si la abrimos pues tiene 5 páginas en total, las 4 que tenía el primer PDF más una adicional del segundo PDF, y vemos que nos lo ha juntado todo. Por tanto, utilizar estos métodos de la vía PyPDF2 nos van a ser muy útiles también para automatizar ciertos procesos que involucran documentos PDF. Gracias.